Hola, buenas tardes. Pues encantado de recibiros a los que estáis básicamente en remoto. Algunos estamos aquí en presencial y que queréis y vamos a tener el placer de, como hemos hecho cada año en los últimos años, desde hace bastantes, de quien no haya tenido especialmente posibilidad de participar o disfrutar del seminario de televisión, pues al menos poder disfrutar de una forma relajada y aunque sea en diferido de las ponencias que resultaron ganadoras en este último seminario que celebramos en marzo en Sitges y que ha supuesto la edición número 38. 38 ediciones, ni más ni menos, y como bien sabéis, aprovecho para meter la cuña de que está abierto el plazo para la llamada a ponencias y que acaba en un par de semanitas y que estaremos encantados de tener el comité de programa de la EDEMO TV, un montón de trabajos seleccionados. Bueno, estamos en el IAMA y IA Talks, en colaboración con el IE, y lo que vamos a hacer es ver en primer lugar las dos, un tanto resumidas para el evento, las dos ponencias que resultaron ganadoras por votación del público y de forma absolutamente democrática. El premio a la mejor ponencia y el premio, en este caso la defenderá el Cerezo de Cántar, y el premio a la ponencia más innovadora que nos colaboramos con la IMC, que lo defenderá Fernando. Entonces vamos a empezar por el orden inverso que acabo de decir. Vamos a empezar por Fernando. En el chat podéis ir dejándonos preguntas. Tendremos un tiempo al final de las dos ponencias. Es decir, vamos a hacer las presentaciones un poco de corrido y al final de las dos presentaciones pues habrá un ratito para que poderos contestar si las inquietudes que os hayan dejado abiertas. Por tanto, adelante cuando quieras, Fernando. Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidos. Como ha dicho Luis, yo voy a intentar hacerla prácticamente igual que la demo. Me falta Marta Rojo, que fue la compañera que me acompañó en el la redundancia en Sitges, pero prácticamente es el mismo contenido. Entonces, bueno, el título es un poco críptico, es A igual a elevado a C por P, y dejadme que lo descubráis mientras con el proceso de la presentación. Y luego, y así lo hicimos en Sitges, lo que queríamos empezar era por las conclusiones. Al final lo que extraemos del estudio es que lo que no se ve no existe, que el tamaño importa, que el hijo único recibe siempre más atención, lamento no acordarme o de estar no me acuerdo, y que no es lo mismo ver lo que se entiende. Entonces, bueno, realmente, más allá de estas conclusiones, lo que hicimos fue un estudio de neurociencia. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de tratar de medir y evaluar la eficacia de la publicidad, sobre todo desde dos puntos de vista. Es cuando se muestran las pantallas, el tamaño de las pantallas, y cuando se muestran en distintas plataformas. Entonces, lo que queríamos era cuantificar un poco cuánto eficaz es eso. Entonces, tener esa doble visión, tamaño de pantalla y contenido. Y un poco la eficacia la vamos a medir tanto en atención como en recuerdo. Y también la diferencia con otros estudios, sobre todo internacionales, que siempre miden atención, que se basan mucho en el eye tracking, es que en este caso, al meter la neurociencia, lo que queríamos también medir era la respuesta emocional que tiene la gente y un poco la vinculación del contenido con la emoción que genera, ¿vale? Entonces, la metodología, hay un vídeo, si salta.
Pues nada, esta es un poco la tecnología que se utilizó y la metodología que seguimos fue, cuando nos planteamos cómo hacer el estudio, lo que queríamos recoger es un estudio de laboratorio, pero queríamos replicar en la mayor medida posible cómo alguien consume medios y consume publicidad en su vida real, ¿vale? Entonces, claro, el problema que teníamos es que hacer un fake de YouTube o de Instagram o de TikTok en el que la cantidad de formatos publicitarios que hay, si sea saltable o no saltable, pantalla completa, es muy complicado. Lo que al final decidimos es que cada uno, o sea, seleccionamos a una serie de personas, cada uno navegase logado con su cuenta por el contenido que a él le interesase durante 10-15 minutos, y lo que medimos fue cuál fue su actividad neurológica, tanto con el contenido como con la publicidad que le saltó, que lógicamente era publicidad que le saltaría en cualquier momento de su día a día cuando consume este tipo de plataformas. Entonces, lo que hicimos fue medir formato de vídeo, tanto en YouTube, en CTV, en móvil y en PC, y en TikTok y en Instagram solamente en formato móvil. Entonces, una vez que teníamos esa exposición, luego se les pasaba un cuestionario de recuerdo publicitario. Y lo mismo hicimos con la parte de televisión y la parte de la plataforma de VOD, en este caso A3Player. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Aquí lo que sí que hicimos fue montar un vídeo fake. Lo que utilizamos fue las mismas marcas que hubiesen sido expuestas en la primera parte de la metodología. Lógicamente, en la primera parte de la metodología salían como 200 y pico marcas, muchas de las cuales no hacen televisión. Entonces lo que seleccionamos fueron las marcas que fuesen grandes, que tuvieran campaña de televisión, y montamos exactamente la misma estructura que una persona vería en el salón de su casa. Es decir, pusimos un programa, la misma estructura de cortes, en televisión un bloque más largo, en la A3Player el pre-roll de conexión, los 3 pre-rolls que había, exactamente igual que lo verías en una navegación o en un visionado normal. Les dejábamos utilizar móvil mientras veían el contenido, es decir, un poco lo que tratábamos de provocar es que fuese como si estuvieras en el salón de tu casa, lógicamente sabiendo que estás en un instituto de investigación. Y luego igual, aquí lo que hacíamos era pasarles un cuestionario de recuerdo. Entonces, un poco los resultados que obtuvimos. Al final, cuando te puedes hacer estos ejercicios de neuro, te empiezan a hablar de cosas que todos los conceptos se te entremezclan, pero al final se nos ocurrió un poco la gracia de la fórmula, y agrupamos todo junto con el instituto, con Neurológica, en 2 conceptos. Uno que le llamamos el potencial de visionado, que a su vez depende de 2 cosas, de la viewability y del porcentaje de visualización, lo que llamamos visualización efectiva. Es un poco el potencial de visionado, lo que mide es la efectividad del visionado y la eficacia, es decir, realmente lo que conjuga es si algo ha estado expuesto en la viewability los 2 segundos que marca la EAB, o en este caso era vídeo, y luego realmente cuánto tiempo, porcentaje de ese contenido se ve, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros le bautizamos como el potencial de visionado. Entonces, al final, si veis los datos, tanto, pues siempre hicimos el doble enfoque, como al principio, de dispositivo, plataforma. Entonces, el dispositivo era televisión, CTV, PC, móvil. Como veis aquí, el dato de la CTV es un pelín más bajo que el de la televisión, por 2 razones. Una es porque está metido la CTV de YouTube, no solo es la CTV de contenido televisivo nuestro, y 2, porque realmente está más asociado el hecho de que la gente presta menos atención al pre-roll de conexión, si a tirarnos un poco piedras para nuestro propio tejado, que en el contenido de televisión. El contenido de televisión, la gente se espera la publicidad, la tiene como más interiorizada, sabe que, por así decirlo, el peaje que tienes que pagar por el contenido. En cambio, la gente se ha aprendido ya que antes de un contenido en lineal hay un único spot y le prestamos atención hasta que llega ese contenido. Esa es un poco la pequeña diferencia que hay entre televisión y CTV.
Luego, si lo miras por plataformas, pues esa es un poco la explicación. Te baja el de A3 Player, te baja el de YouTube, que es un agregado de los tres soportes, vamos, de PC, móvil y CTV. Y luego, la parte de las redes sociales, el potencial de visionado sale tan perjudicado básicamente por el tipo de consumo de contenido que se hace, sobre todo en Instagram, TikTok también, pero sobre todo en Instagram, del ir haciendo scroll y que prácticamente no pases ni un segundo o segundo y medio por los que estás mirando. Entonces prácticamente digamos que te penaliza muchísimo. El segundo concepto que dimos en llamar fue esto que pusimos de emoción elevada al contenido. Al final es la emoción que genera y la vinculación o el contenido como elemento ponderador o amplificador de esa emoción, ¿vale? La emoción lo que mide o recoge son tres cosas. Una es el foco que ponemos en lo que vemos, el interés que nos genera lo que estamos viendo y el nivel de intensidad. Aquí el interés, en el fondo, a todo el mundo, sobre todo en la primera parte, le dejábamos navegar por lo que él quería, es decir, que se metía en el contenido que supuestamente le apetecía ver en ese momento. Por tanto, en principio es algo que te interesa. Es cierto que en el contenido televisivo nosotros les pusimos un contenido que puede que le gustase o no le gustase, pero no teníamos otra forma de hacerlo. Y un poco lo que, hablando con el instituto, lo que veíamos es que el contenido hace un poco de amplificador de esa emoción que te genera lo que tú eliges, ¿vale? ¿Cómo funciona esto en el cerebro según lo que nos contaron? Un poco es cuando el cerebro considera que algo es relevante, o sea, cuando le genera mucha emoción, lo cataloga como algo relevante y le perdura más en el largo plazo, se acuerda más de eso. Cuando algo, bueno, no es que no le genere emoción, pero tiene más neutralidad, o sea, o le genera menos, al final es eso, acaba quedándose en el cerebro como algo neutro. No es que no te acuerdes, pero no se te viene tanto a la cabeza de saque. Aquí, como veis, los resultados entre dispositivos son más similares de lo que sucedía en el potencial de visionado, por lo que os decía, por el hecho de que realmente todo el mundo elige lo que quiere ver. Es decir, estás viendo algo que en principio a ti te interesa. Entonces, aún así, la pantalla grande sale beneficiado respecto a una correlación clara entre a menor tamaño de pantalla, pues menor emoción. Y aquí a nivel de plataforma sale exactamente lo mismo, pero con menores diferencias de lo que salía en la primera parte. Y globalmente lo que hicimos fue intentar llamar a este concepto de la unión de la emoción elevada al contenido por la P de potencial de visionado, que tiene también que ver con la pantalla o las pulgadas de la pantalla, el tamaño de la pantalla. Le dimos en llamar el concepto de atención 360. ¿Por qué la gracia del 360? Pues por el hecho de que hay muchos estudios de atención, sobre todo a nivel europeo, en Estados Unidos hay, en Australia Amplified Intelligence ha hecho bastante, en el que sobre todo miran con eye tracking, no miden tanto con el neuro. Entonces, globalmente, de la unión de esos dos factores, pues lo que te resulta es el porcentaje de atención, es decir, haciendo base 100 el de la televisión, pues la CTV perderías un 11% de atención, 12 puntos, el PC pues te bajaría a 23 y el móvil prácticamente te quedarías en menos de la mitad de la atención que conseguirías con un tamaño de pantalla grande. Y si te lo llevas al nivel de plataformas, pues sale un poco lo mismo. Como veis ahí, las plataformas de A3 Player o sea, el VOD, A3 Player y YouTube tiene la mezcla de los tres dispositivos. Entonces, salen un poco mejor que solamente lo que tiene dispositivo móvil, que es Instagram y TikTok. Entonces, bueno, en la presentación la tematizamos un poco en Dalí como icono de persona o de alguien que llamaba la atención. Estábamos en Sitges, que también tenía cierta vinculación, y no, aunque el recuerdo realmente no era lo que tratábamos de buscar al principio en el estudio, sí que es cierto que
lo teníamos a huevo la vinculación esta de si algo te llama la atención, te acaba generando recuerdo. Entonces, es cierto que pasar un cuestionario autoadministrado, o sea, un cuestionario de alguien que acaba de ver hace algo 10 minutos, los datos de recuerdo salen altísimos respecto a lo que puede ser un día a día normal. Pero bueno, lo que queríamos ver es si había o no correlación, que lógicamente eso iba a salir, y como veis, lo que sale es que tienes un menor nivel de recuerdo en los medios en los que la atención te baja, ¿vale? Prácticamente en todos cae. Fijaos, por ejemplo, en el de Instagram, que el nivel de recuerdo de las personas pues es prácticamente 10 veces menos de lo que te generaría una pantalla grande debido a la forma en la que se consume el medio. Bueno, pues la gracia es que nosotros, aunque habíamos tematizado la presentación con los grandes clásicos, no somos de la Escuela de Atenas, pero creíamos que le habíamos puesto la fórmula de la atención, que básicamente es que la atención es la emoción elevada al contenido y amplificada por la pantalla, ¿vale? Y bueno, para que no penséis que nos hayamos vuelto locos con las conclusiones, pues las conclusiones vienen de los datos que sacamos del estudio. Entonces, lo que no se ve, no existe, viene de qué diferencial de potencial de visionado tiene una pantalla grande, ya sea televisión o Connected TV, independientemente del contenido que se muestre, respecto al contenido en móvil, ¿vale? Pues prácticamente el potencial de visionado es el doble por el tamaño de la pantalla. Lógicamente la siguiente es el tamaño importa, pues más de el doble de atención entre solamente pantalla grande o pantalla pequeña. El hijo único recibe más atención. Lo que quisimos ver es en los soportes, o sea, plataforma y pantalla en la que la publicidad no se muestra pantalla completa, es decir, por ejemplo, YouTube en el móvil y en el PC siempre te muestra las barras laterales y tú tienes que ser el que lo pongas en pantalla completa. En Connected TV sí que te salta pantalla completa, a Instagram le pasa lo mismo, cosa que TikTok no, TikTok sí que te la muestra pantalla completa. Pues prácticamente la atención era casi el doble entre estar en pantalla completa y que no haya ningún elemento más que te distraiga respecto a esas otras formas de enseñar publicidad. El evento no acordarme es prácticamente, pues llega casi al triple de más de recuerdo entre una pantalla grande a una pantalla pequeña. Y no es lo mismo verlo que sentirlo, es el recuerdo que genera, independientemente del tamaño de pantalla, la publicidad asociada a un contenido profesional respecto a un contenido creado por el usuario, mayoritariamente, como suele ser el de redes sociales, aunque también haya parte de contenido profesional de determinados medios de comunicación. Y este es esta fue la cuantía, prácticamente. Hasta ido más rápido. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y como decíamos antes, tenemos por aquí presencial al director general de AIMC, pues se llevó el premio AIMC a la ponencia más innovadora. Y vamos a continuar ahora con el premio a la mejor ponencia, que nos lo presenta el director. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como en el caso anterior, también quiero recordar que yo simplemente fui un copresentador de la presentación que vais a ver a continuación y que la hice o la presenté junto a Don Fernández, director de Data Science de Kantar, que participó activamente en todo lo que es el diseño técnico de lo que vais a ver a continuación. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre cómo mejorar la precisión de las estimaciones de audiencia. Y es que la precisión de las estimaciones de audiencia, bueno, se ha visto en los últimos tiempos de alguna manera condicionada por una serie de factores que de alguna manera han hecho que bueno, pues esta precisión pueda haberse visto reducida. ¿Cuáles son estos factores? Uno de los primeros factores es la multiplicidad de la oferta
regresiva, cada vez hay más fenómenos para elegir por parte del telespectador. La dimensión del fenómeno, que cada vez son más reducidos los volúmenes de audiencia que hay detrás de cada uno de estos fenómenos. Y finalmente, bueno, un fenómeno que, como sabéis, está ocurriendo en la televisión lineal, es que cada vez el consumo se ve cada vez más reducido por la competencia de los fenómenos digitales. Esto en general lo que ha producido es un incremento de la variabilidad del dato, que puede ser bien de origen estadístico, que es justamente lo que vamos a intentar ver cómo resolver con el método del proyecto que vais a ver a continuación, o también comportamental, por esa multiplicidad, esas opciones que tiene el telespectador de elegir diferentes opciones de emisión. Esta justamente es la que la medición trata de observar y de medir con la máxima precisión. Y todo esto, ¿cómo se consigue? Pues se consigue con una mayor granularidad, una información con más puntos de información que permitan definir mejor el fenómeno que queremos medir. En este sentido, de forma tradicional, esa mayor granularidad, esos mayores puntos de información se han obtenido de forma clásica con aumento de la muestra, la manera que hasta ahora los sistemas clásicos de medición se han utilizado. Y lo que sí es verdad, que son efectivos, pero también es verdad que desde el punto de vista de coste-eficiencia, cada vez son menos eficaces, porque los costes de una ampliación muestral son extremadamente caros. Por tanto, hay que buscar una alternativa, y esa alternativa Kantar la presenta en términos de hibridación. ¿Hibridación entre qué? Hibridación entre lo que sería el panel tradicional de Kantar, con su riqueza a nivel demográfico, etcétera, representación muestral, etcétera, con un dato censal. Y este dato censal, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, lo podemos encontrar de muchas fuentes, pero el proyecto que presentamos y en el que estamos trabajando para poder próximamente ponerlo en el mercado es el dato censal de televisiones HRTV. Luego hablaremos de él y veremos un poco cómo se define. En todo este entorno, Kantar lo que ha hecho es presentar al mercado este proyecto, trabajarlo en lo que es el foro de decisión de este tipo de situaciones, de proyectos, que es el Consejo de Control de Kantar Media, que como todos conocéis es un lugar de reflexión y decisión sobre cómo se define la medición de audiencia, en este caso en el mercado español, y se ha realizado una prueba de concepto de la que luego veremos algunos datos testimoniales y generales, pero que pueden servir un poco para ilustrar este proyecto. Al final, como os comentaba al principio, el proyecto que se pone en marcha por parte de Kantar para el mercado ha de servir para mejorar esa medición. Y vamos a entrar un poco en los detalles de cómo funciona un panel y qué es lo que propone. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en un entorno en el que, bueno, la primera cuestión que hay que definir es qué es la granularidad. De acuerdo, como os he comentado antes, hace referencia a los puntos de información que describen un fenómeno que estamos midiendo. Y esto, trasladado a los datos de audiencia, hace referencia a la cantidad de muestra, la cantidad de elementos muestrales que explican en un determinado momento un dato. Cuando la granularidad es baja, hay poca información detrás de un dato, es posible reconocer con cierta precisión los elementos de mayor dimensión que acumulan muchos puntos, pero se hace más difícil poder medir estos fenómenos, digamos, que acumulan menos audiencia detrás. Definimos la precisión, por tanto, que es cuando un fenómeno medido está soportado por una elevada muestra detrás del dato que se pone. Cuando los fenómenos que queremos medir se multiplican y reducen su dimensión, que es un poco lo que se intenta representar en estos gráficos, los puntos de información, es decir, la muestra tiende a repartirse entre muchos, por lo cual la granularidad que hay detrás de un dato disminuye. Si se incrementa la muestra, que es lo que se intenta de alguna
alguna manera representar con aquella cajita donde va cayendo bolitas de colores, pues a medida que va habiendo más muestra, pues la realidad aumenta y por tanto los fenómenos se describen de una forma mucho más precisa. Hay un elemento a tener en cuenta, que es el que hemos hablado al principio de la presentación, que es el consumo, que es verdad que cuando hay menos consumo detrás de un dato, pues la capacidad descriptiva que hay en la muestra también disminuye. Todo esto son fenómenos que, como veis, afectan negativamente a esta precisión de la que estamos hablando al principio, que es lo que intentamos de alguna manera mejorar con esto. ¿Cómo se ha resuelto históricamente? Bueno, lo hemos comentado al principio. Los incrementos muestrales han solucionado de forma eficaz este fenómeno. Veis una curva donde en el año remoto que empezó la audiometría en este país, que era en el 99, en el 89-90, pues partíamos de un panel de 1.500 hogares. Actualmente estamos en 5.720 hogares y a cerca de 14.000 individuos produciendo datos de forma continua que se recogen, se procesan y se utilizan para los cálculos de riesgo. Es evidente, como comentaba, que estos incrementos muestrales han dado su fruto, pero digamos, el coste-beneficio es claramente ineficaz, porque los aumentos muestrales de hoy son muy caros. No obstante, cabe decir que a pesar de todo esto, y a pesar de esa sensación de que la variabilidad ha ido aumentando, la falta de realidad ha ido incrementándose, esto ha sido positivo desde el punto de vista de la reducción de la variabilidad. Como comentábamos, podría ser estadística o comportamental. Bien, por tanto, el incremento del número de fenómenos a medir, de los que hemos hablado, la reducción de su dimensión y el descenso de la densidad explicativa ha generado pues, esos detrimentos en la capacidad explicativa de la medición. No obstante, los incrementos muestrales han servido para, de alguna manera, frenar esto, aunque no son una solución de cara al futuro. ¿Y qué proponemos para mejorar todo esto? Pues mejorar, lo que proponemos es tener instrumentos de medición mucho más sensibles. Y representando estos sistemas de medición, tenemos un termómetro que, como veis, va ascendiendo de grado en grado. Y esa sería la precisión que, de alguna manera, estamos obteniendo ahora mismo. Y lo que necesitamos es un instrumento de medición mucho más preciso, un termómetro que intenta representar ese cambio, donde la precisión de ese de grado en grado, como veis, es de décima en décima, porque es necesario no solo para mejorar la precisión, sino también porque el mercado cada vez demanda mayor necesidad explicativa de las informaciones que se producen. ¿Y cómo vamos a plantear o qué planteamos para obtener esa mayor precisión si los elementos clásicos de ampliación muestral consideramos que no son ya eficientes para ello? Porque lo que planteamos es obtener más puntos de información mediante procesos de hibridación. Que he representado más o menos, para representar esto, veis por un lado, en la caja de la izquierda el panel de Cantor. Tenemos unos dados de colores que, de alguna manera, intentan representar la riqueza del panel de medición de audiencia, sus demográficos, su identificación personalizada, etcétera, etcétera. Y a la izquierda, o a vuestra derecha, también, no sé si a la derecha o izquierda, veis un censo de televisiones HBBTV, donde con mucha más información, más cajitas, en este caso blancas, porque tienen menos información en términos sociodemográficos, pero mucho más volumen en términos de información, hibridando estas informaciones, podemos obtener un dato mucho más granular y mucho más preciso para hacer estas estimaciones de las que estamos hablando. Y esta información censal que vamos a utilizar para hibridar, ¿de dónde procede?
Pues en este caso procede de la fuente censal de los Smart TV conectados. Esta tecnología que se utiliza para el marcaje, permite etiquetar en origen la señal de televisión, de manera que toda la señal de televisión introduce un código identificador de la cadena que se está viendo en cada momento. Es decir, lleva una etiqueta que a través de Internet, gracias a que los televisores Smart TV conectados tienen retorno, pueden volver al origen, en este caso, es Colodrac, luego hablaremos de él, la compañía que en este sentido es partner de Cantar para este proyecto, retorna al origen y permite, lógicamente, tener información de qué se está viendo en ese parque actualmente de cerca de 10 millones de televisiones. Insisto que esta etiqueta sirve para marcar la emisión HBTV TDT. Este es el perímetro exacto de marcar. Los datos que se obtienen de esta fuente censal se fusionan a través de algoritmos complejos, que quizá no es el momento tampoco de entrar en esta cuestión, y se fusionan con los datos enriquecidos con demográficos del panel obteniéndose de una manera virtual un incremento muestral en función de esa hibridación que estamos proponiendo. Los resultados de esta hibridación son fundamentalmente tres. La mejora de la granularidad, y esto, los que manejáis datos de audiencia de forma regular, esta curva que veis aquí, pues sonará porque lo que hacemos es, de alguna manera, armonizar las curvas de audiencia, que muchas veces por pocos datos que hay detrás, pues tienen formas muy agudas de subidas y bajadas. Esta hibridación nos permite, al tener mucha más información, obtener curvas como la que veis azul sobre la curva roja, que sería la que pudiera producir el panel de medición actual. Por otro lado, se reduce la variabilidad y el intervalo de confianza de los datos de medición. Y finalmente, otro aspecto muy importante, tanto desde el punto de vista de la medición de audiencia asociada a los análisis que puedan realizarse en las televisiones respecto a eficacia y eficiencia de los programas, como también, sobre todo, en términos publicitarios, que es la reducción de los ceros técnicos. Aquí estamos manejando muestras mucho mayores en términos de volumen y, por tanto, la precisión del dato nos permite manejar una sensibilidad mucho mayor y, por tanto, reducir de una forma notable los ceros técnicos, que en realidad no lo son, sino simplemente son, pues son elementos que se derivan de la propia precisión del sistema. Pensemos que ahora un hogar del panel está representando más o menos a 3.000 individuos de la población. En los términos que estamos planteando este tipo de hibridación, cada hogar del panel representaría 300. Esto quiere decir que la precisión en cuanto a las estimaciones es mucho mayor y, por tanto, permite pues, esa reducción de ceros técnicos que en realidad son inexistentes, pero que ahora aparecen de esta manera. Este sistema o este planteamiento o este proyecto, de alguna manera, sería aplicable a cualquier base de datos externa que pudiéramos utilizar a nivel censal, como podría ser los RPDs de las plataformas de pago, porque también tienen esas mismas características de retorno de una información etiquetada y que se podría utilizar exactamente de la misma manera para hibridar datos con el panel en este caso, de Cantar. Con todo este proyecto que se presentó en el Consejo de Control, como os he comentado, es ya hace principios de año, o antes, perdón, a principios del año pasado, se ha hecho una prueba de concepto. Una prueba de concepto para validar, digamos, si todo esto que estamos hablando realmente funciona con la eficacia y la eficiencia de la que presumimos o planteábamos que estaba funcionando. En esta prueba de concepto se realizó sobre 10 cadenas de televisión, duró 4 meses, porque se fusionaron con 4 meses HBTV de la empresa Colodrac, que es la que está sirviendo de margen tecnológico para esto, y además, pues bueno, el Consejo de Control, entre otras muchas cuestiones, pues puede financiar
determinadas pruebas para validar determinados métodos, y en este caso esta fue financiada por el propio Consejo de Control. Las cadenas participantes, estas que veis aquí, las cadenas españolas, Paramount, TVG, una cadena local como BTV de Barcelona. Se intentó buscar un mix de cadenas que permitirán tener una visión más o menos 365 grados del comportamiento de este tipo de fusiones. Vamos a ver algunos resultados muy sobrios del test. Aquí vemos, por ejemplo, una curva a nivel nacional, en el ámbito nacional, la curva de una cadena nacional, con, bueno, pues con típicas jorobas de mediodía o poco de la tarde, el incremento en prime time, etcétera, etcétera. Es una curva, digamos, desde el punto de vista de la investigación, una curva que facilita el análisis, que ayuda a entender bien el fenómeno que estamos intentando medir y analizar. Esta misma curva, cuando la reducimos en su target, es decir, reducimos su muestra, en este caso es la misma curva para el ámbito Madrid, antes era el dato nacional, pues veis que, bueno, esa suavidad, esa lógica que uno esperaría encontrar, pues de alguna manera sí que a grosso modo se recoge, pero incluso aparecen ceros técnicos, como veis en la parte inferior de la curva, y digamos que no es una curva satisfactoria desde el punto de vista del análisis que queremos o nos gustaría poder hacer. Esta misma curva, exactamente la misma, una vez pasado el proceso de fusión de datos y de hibridación, que es lo que más o menos hemos explicado en la parte anterior, obtiene de nuevo un perfil como el que veis, donde han desaparecido los técnicos y se parece mucho a la primera de las curvas, que recordemos que era de un ámbito general, un ámbito nacional, con mucha más muestra detrás, y en este caso esta curva pues vuelve a presentar un perfil en la medida de lo que uno esperaría encontrar, con lo cual es una curva de alguna manera que nos vuelve a ser. En términos globales y en relación a los ceros técnicos que os comentaba antes, que tienen mucha repercusión en el análisis, ya no solo de emisiones, sino también, como comentaba antes, publicitario, pues vemos aquí algunos datos. Estas son las cadenas que han participado en este test de concepto. Veis en la primera columna, donde aparece este cuadrado verde, los ceros técnicos asociados en la predicción tradicional actual, pues que la 1 tenía 0, es una cadena con mucha muestra detrás, la 2.1, la 24 es 0, pero luego aparece en Clan con 10.12, 10.99, 72 para un network, 29.10. Bien, cuando en general veis que hay prácticamente 213 ceros asociados a este periodo que veis aquí del 21 al 27 de febrero. Cuando vemos el dato en la columna del nuevo dato, estos 213 ceros se transforman en 15 ceros, es decir, se reduce prácticamente en un 93% el número de ceros técnicos que aparecen en los datos. En autonómicas, donde hay menos muestra, quizá el dato no es tan espectacular, aparecen para las dos cadenas de TVG 407 ceros para este periodo, que se reducen a 150, es decir, un 63,1% menos de ceros técnicos. Lo cual demuestra que el objetivo que nos planteábamos, tanto en términos de suavización de curvas, de reducción de la variabilidad y de eliminación de ceros técnicos, pues con los algoritmos que se han planteado, pues realmente producen los efectos. Como conclusiones y ya para acabar, simplemente mencionar que este proyecto se ha estado discutiendo en el Consejo de Control. Hay un OK técnico sobre el mismo y, por tanto, se está avanzando en una segunda parte de test que vamos a iniciar ya ahora mismo, que es un test ya no sobre los algoritmos de fusión, sino sobre la propia producción operativa para ver que el circuito de producción funciona tal y como se está esperando, como se espera. La idea es entrar en producción el mayor número posible de cadenas en modo test, pero generar todo el circuito de producción hasta lo que nosotros llamamos la parte final, que sería ya la explotación directamente en las herramientas de explotación tipo Instar o cualquier otra.
El despliegue de la solución está ya en marcha, como comentábamos. Nuestra idea es empezar ya a poder tener el proyecto en disponibilidad para el mercado a inicios de 2024. Es decir, estamos ya muy a punto de poder iniciar esta tarea. Y que, bueno, como conclusión, algo que ya he repetido quizá antes, pero la prueba de concepto sí que ha demostrado, sin duda alguna, que los 3 objetivos que se plantearon en un inicio, que se han cumplido, que son la mejora de la ruralidad, la reducción de la variabilidad y la reducción de los ceros técnicos. El objetivo para Kantar es introducir esta novedad, este proyecto, en esta explotación regular de datos y incluirla dentro de lo que es el curso en sí de datos que se maneja en el mercado para obtener y dar respuesta a estos retos de la evolución de los tiempos, en relación pues, a esa precisión en el dato. Todo, muchas gracias. Pues muchas gracias, José, pues habéis puesto los dos de acuerdo en cumplir el tiempo que en el ADMTV es muy necesario, con 18 ponencias, aquí vamos sobraditos. No sé si hay alguna, ahí en el chat podéis hacer. Yo iba a hacerte casi 200, ahora tendré alguna, pero o sea, una era, estáis planteando que el servicio pudiera estar en tiempo real, es decir, que en la mañana cuando se abren los datos a las 8, esto está incluido. Efectivamente, nuestro objetivo es integrar esta nueva tecnología en el servicio estándar, y el servicio estándar en los términos que ahora mismo estamos dando al mercado, es decir, a las 8 de la mañana, pero datos custodiados y por tanto disponibles para todo el mercado y explotables en las herramientas tradicionales. Tiene vista y necesitas necesariamente el acuerdo de la cadena. Sí, digamos que este tipo de tecnología implica un marcaje y por lo tanto el marcaje de la señal lógicamente tiene que ser autorizado por la propia cadena que quiere ser incluida en este tipo de tecnología. Tienen que hacer ellos el marcaje. El marcaje, sí, efectivamente, el marcaje se hace a través de esta compañía que es el DRAC, pero hay una autorización por parte del de la cadena de televisión. ¿Se está haciendo en algún otro país algo parecido? Yo no lo he visto, por ejemplo, en España. Hay algunos países que están ya trabajando en esta misma línea. No estoy seguro que ya esté, digamos, online en producción en un país, pues en Austria, se están haciendo algunos avances en este estilo y yo creo que poco a poco va a haber cada vez más países que se van a integrar en este tipo de tecnologías. Estáis ahí cerquita, ¿no? Estamos cerquita, las discusiones siempre son complejas. Un mercado tan complejo como el que tenemos implica acuerdos transversales y por tanto es necesario que haya unanimidad en muchos casos en la puesta en marcha de estas nuevas tecnologías. Esto no siempre es fácil de conseguir, pero estamos en la línea de poder llegar pronto a soluciones que acuerden la puesta en marcha de estas. Fernando, yo quería preguntarte si tenéis algo, nos avisáis. Si tenéis prevista o habéis estudiado una posible aplicación práctica de estas mediciones, sea la comercialización, sea... Porque vosotros tenéis plataforma, tenéis la televisión convencional. De momento no lo hemos trasladado al negocio, por así decirlo. Pero sí que es cierto que yo creo que, al menos en el ámbito digital, se va a empezar a utilizar, igual que hace años salió el tema de la viewability, hubo empresas que te certificaban esa viewability de forma imparcial, por así decirlo. Yo creo que empieza a haber compañías, sobre todo en el ámbito digital, que te permiten la atención que generan las impresiones, ya sean de vídeo, de display lanzadas. Ahora mismo en España hay un par de empresas que utilizan servicios de este tipo y yo creo que a futuro se utilizará más porque seguramente empiezan a medir la CTV que hasta ahora por ejemplo no la miden.
¿Hasta dónde llegará? No lo sé, pero sí que es cierto que es un tema bastante recurrente. O sea que si lo ves de un par de años hacia aquí, el tema de la atención es un poco como el nuevo... Claro. Bueno, por esto preguntaba si directamente ya estabais planteando alguna comunicación, porque desde luego no sé, ¿alguien en la sala se anima? Que tenemos unos minutillos todavía disponibles. Yo para Fernando, sí. Porque me ha llamado mucho la atención, completamente de acuerdo, el tema de los formatos de las pantallas. O sea, en todos los análisis que habéis hecho de la atención, la emoción, el recuerdo, queda muy mal el móvil. Fatal. Sobre todo por el esfuerzo que hacen compañías muy especializadas en todo lo que tiene que ver con algunos publicitarios a través del móvil. Sí, pero bueno, es que al final yo creo que... Comparto, estoy seguro que esto es así. Nosotros un poco cuando hicimos el estudio, o sea, siempre decimos que hicimos el estudio un poco por ponerle un número a algo que el sentido común te decía que tenía que salir. O sea, bueno, igual lo haces y te dice lo contrario y nos hubiéramos quedado un poco todos... Pero sí, al final el móvil tiene muchas ventajas, pero no es lo mismo ver algo en una pantalla grande que el móvil. Y luego también influye también el cómo lo consumes, es decir, el móvil lo estás consumiendo prácticamente de forma constante. Habitualmente una pantalla grande se asocia a un momento de relax. Bueno, tú has comentado antes que cuando hacíais el estudio estaban viendo pantalla y le dejabas jugar con el móvil, como una situación. Quiero decir, le dejas, lo que ocurre es que al final, oye, lo puedo utilizar, no lo puedo utilizar, pero incluso un poco como experiencia personal, todo el mundo ve la televisión ya con el móvil, pero sí que sigues prestando atención a lo que estás viendo, ¿vale? O sea, no es exactamente igual. Yo creo que el móvil, cuando, por ejemplo, yo no tengo TikTok, pero sí que tengo Instagram, es cierto que el consumo que haces es un consumo mucho más rápido y no haces un consumo relajado, por así decirlo. Sí, digamos que no estás un cuarto de hora viendo algo. eso es el momento un poco, es como que rellenas huecos. ¿Has visto 10 millones de Smart TV? Sí, es un dato aproximado. Tengo el dato preciso, pero lógicamente, entre cambios tecnológicos, con la nueva televisión que se incorpora. Pues pronto llegaremos a volúmenes prácticamente plenos. Conodrac puede gestionar, o sea, todos los Smart TVs son traceables desde Conodrac o hace falta otros operadores. En principio, todos los Conodrac podría o puede potencialmente llegar a etiquetar todos los operadores. No hay más. Pero estamos en la misma. Requiere acuerdo con Samsung, con Xiaomi. No, requiere acuerdo lógicamente del canal de televisión, Pero no del fabricante. No tiene nada que ver con la principio, la tecnología HBBTV es un estándar internacional y por lo tanto todos los televisores en HBBTV son capaces de, digamos, mandar y recibir. Efectivamente. Es verdad que han de ser televisores conectados. Puede haber HBBTVs que no estén conectados, porque la conexión es fundamental para el retorno de información. ¿Y todo el parque de Smart TV es HBBV? HBBV no. ¿Perdona? ¿Todo el parque de televisión cumple con la tecnología HBBV? Todos los Smart son HBBTV. Desde un tiempo a esta parte sí, es decir, a lo mejor de hace 9 años, 8 años no. Pero es lo que él decía, es un estándar europeo, es decir, o sea, digamos que todas las televisiones que se distribuyen en el mercado europeo traen integrado eso. Pero como decíamos, se han de conectar a internet. Correcto. Sí, Si no estás conectado a internet, no. Es cierto que tengas un En operador. anteriores HBBTV había determinadas islas de marcas, modelos que pueden tener algún problema, pero esto se ha ido resolviendo. Vamos, te hablo de que igual desde los últimos 6-7 años todo lo que se vende lleva HBTV. No sé.
un sufrimiento, pero yo creo que hemos cumplido perfectamente. Pues nada, yo diría que ya por el 39 AEDMOTV organizado con Insight Analytics, como sabéis y hemos dicho antes, está abierta la llamada a ponencias. Sí que podemos dar, yo creo que Teresa nos decís primicia, ¿no? Que las fechas sí las tenemos. No tenemos cerrado todavía el lugar, pero vamos a celebrarlo el 6, 7 y 8 de marzo, como siempre, miércoles, jueves, viernes. Y bueno, todavía no está cerrado, pero estamos trabajando en ello y espero pues veros a todos los que estáis ahí, a muchísimos más. Por supuesto, sabéis que el último fue un éxito con 460, si no recuerdo mal, asistentes, y bueno, pretendemos mantenerlo y superarlo la medida de lo posible que quepamos y que tengáis ganas de venir. Bueno, Josep Cerezo, Fernando Pino, muchas gracias a los dos y bueno, a la organización por posibilitar volver a disfrutar de estos contenidos y de estos programas. Gracias. Gracias.